quedó pendiente, aunque tocamos un poco acerca de los dos temas, de la bendición y la primogenitura, pero ya notamos que son temas fundamentales en toda la Biblia. Hablamos ya un poco de la bendición y quedó pendiente el tema de la primogenitura, pero también les comenté que conforme sigamos avanzando en la Biblia, vamos a ir viendo más detalles de este tema porque no se agota aquí. Parece ser que la Biblia nos da en este momento ciertos pincelazos de lo que es y más adelante nos va a ir aumentando el concepto para que tengamos más claridad de todo lo que era la primogenitura. Pero las 5 preguntas que tendríamos para hoy son: uno, ¿qué significa el concepto de primogenitura en el contexto bíblico? 2, ¿podemos ser considerados hoy los creyentes como primogénitos de Dios y en qué sentido? Y 3, estas 3 quedaron pendientes del lunes pasado. ¿Qué bendiciones concede Cristo a los creyentes como primogénito y cómo se aplican a nuestra vida? Y luego surgió otra pregunta el lunes pasado acerca de si es lícito o es legítimo hacer votos a Dios. O sea, lo vimos en el suceso de Jacob, pero o sea, surgió la pregunta. Y por último salió el tema de las mujeres y este énfasis que la Biblia le da a las mujeres, que no es secundario, sino es un papel colateral con lo que está pasando con los patriarcas. Pueden las mujeres ser nombradas para los oficios ordinarios de la iglesia, como pastoras, ancianas de iglesia o diaconisa. Di alguna respuesta, pero me quedé en que íbamos a afinar más para hoy y ya continuamos con nuestra narración. Entonces, en la primera, ¿qué significa el concepto de primogenitura? En el Antiguo Testamento, hasta donde vamos viendo, el primogénito recibía doble porción de la herencia. Si eran 3 hijos, la herencia se dividía en 4 partes, 2 para el primogénito y los otros hijos una parte cada quien. O sea, siempre la herencia se dividía entre el número de hijos más uno, pero 2 partes eran para el primogénito. ¿Qué significaba? Esa herencia era por derecho, obviamente, de ser el primer hijo, pero también porque iba a ser responsable de sus hermanos menores cuando el padre ya no esté. En- Entonces implicaba tanto un privilegio como una responsabilidad. Esta doble porción colocaba a él, digamos, en una mejor posición, bienestar que sus hermanos, pero con el compromiso de ayudarlos o incluso sostenerlos en momentos difíciles de cada uno de ellos. Entonces era el liderazgo familiar, era el que ocupaba el lugar del padre cuando el padre ya no estaba, mientras sus hermanos estaban, digamos, o sea, para mantener unida a la familia, ¿no? Entonces, eh, en el momento que el padre moría, el primogénito asumía esta función de liderazgo familiar, pero también implicaba liderazgo espiritual, es decir, era el encargado de mantener a todos los hermanos apegados a la fe de sus padres. Si el primogénito no hacía esta tarea, digamos, pues era muy probable que los demás hijos quedaran este, unidos a los pueblos de alrededor o se contagiaran o se contaminaran con los dioses de los otros pueblos, ¿no? Recordemos que ellos eran nómadas y entonces muchas veces se movían sus tiendas juntos o a veces por separado los hermanos, como pasó con Jacob y Esaú, porque siempre andaban buscando las mejores tierras o las mejores aguas, donde hubiera pozo, donde hubiera río, y esto era lo que determinaba que la familia o la tribu se mantuviera viva, ¿no? Entonces era importante que en esos continuos movimientos que habían por cuestiones del clima, del tiempo y de la época, de la estación, el primogénito estaba pendiente de ellos para mantener la fe de los padres, ¿no? Pero también implicaba el primogénito en la promesa del pacto, es decir, la bendición especial que Dios le dio a Abraham, que la continuó en Isaac y que la continuó en Jacob. Sin embargo, solo en Abraham, Isaac y Jacob podemos notar que se unen tanto la primogenitura como la bendición del pacto. Es decir, cuando nace Isaac,
Dios le dice a Abraham que es Isaac el heredero de la promesa. Así que, pero al mismo tiempo, Abraham nombra a Isaac como el primogénito, a pesar de que ya tenía un primogénito que era Ismael, porque en ese momento la primogenitura y la bendición iban juntas. Sucede de manera diferente, pero coincide con Jacob. Él roba la primogenitura a su hermano, ya la tiene, digamos, por derecho legal, pero Isaac no lo sabe. Para Isaac el primogénito es Esaú y a él le va a dar la bendición. Entonces, ayudado por su madre, perdón, Jacob también obtiene la bendición, de tal manera que en la providencia de Dios se mantienen otra vez unidas la primogenitura y la bendición. Y Jacob es el que huyendo se la lleva a Harán, él lleva la primogenitura, aunque si lo pueden ver de esta manera, él no recibió el doble de la herencia porque tuvo que salir huyendo, pero cuando regresa, él acampa justamente ahí donde estaba su padre Isaac, todavía lo ve morir, ya no alcanza a ver a su madre, y Esaú se va a otra región, a otra zona, y ahí la Biblia nos narra todo su progreso y prosperidad que él tuvo también, así como nos narró la de Ismael, pero la Biblia solo los mencionan colateralmente para indicar que Dios no los abandona, pero quien continúa con la bendición es, en este caso, Jacob, aunque carnalmente no sea propiamente el primogénito. Y lo interesante ya para entender el concepto va a ser en la siguiente generación, con los 12 hijos de Jacob. Eh, ya para concluir esta idea es, ¿qué importancia tiene el primogénito? Todo lo que estamos entendiendo de qué era el primogénito, qué recibía, qué responsabilidad tenía, apunta obviamente a Cristo, a quien se le va a nombrar varias veces en el Nuevo Testamento como el primogénito. Entonces, cuando leamos la palabra primogénito en el Nuevo Testamento, no la veamos como la ven algunos, por ejemplo, los testigos que dicen es el primer hijo de Dios, el primero que fue creado y después vinieron todos los demás. No está hablando en ese sentido el Nuevo Testamento. No lo está hablando en el sentido de creación, sino lo está hablando en el sentido de deberes y responsabilidades que el primogénito adquiría, porque ya lo vimos aquí. Isaac no fue el primogénito en el sentido del primer hijo, ni fue Jacob. Se está hablando del término más bien en la responsabilidad y los privilegios que adquiría quien tenía este nombramiento de parte de Dios. Entonces, es ahí, a eso a que se refiere el Nuevo Testamento. No lo vean tan literal, aunque sí, Jesús es el primogénito, pero acuérdense que Él es el unigénito Hijo de Dios. Así que no aplica en estos términos directos como carnales, sino más bien en el sentido espiritual del término primogénito. Entonces, vamos aquí a ver unas diferencias. ¿Qué era la primogenitura? Vamos a ver la definición. Es el derecho especial del primer hijo varón en la familia hebrea. Implicaba la doble porción, autoridad y liderazgo dentro del clan o tribu solamente, dentro del clan o tribu. No eran una nación para tener reyes, era una manera tribal, primaria, primitiva incluso, de gobernarse. Siempre se consultaba al primogénito, era como el jefe de la tribu, por decirlo de alguna manera, pero este, solamente a nivel de la pura familia, el puro clan. Eh, le voy a recordar algo interesante para que ampliemos más nuestro concepto de primogenitura. Si se acuerdan cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y le dijo a Eliseo, si ves cuando el Señor me lleve, recibirás doble porción de mi espíritu. No se refiere a que Eliseo recibió doble poder al de que tenía Elías, sino se está refiriendo a esta idea de la doble porción, es decir, serás el heredero, el que continuará la herencia, el primogénito en ese sentido, el que llevará la responsabilidad de los profetas. Entonces, cada que vean en la Biblia esa palabrita de doble porción, se utiliza muchas veces en los profetas, doble bendición, doble, no sé qué, cuando vean eso, vean si
que generalmente está relacionado con la idea del primogénito. Entonces es la herencia doble, preferencialmente era material porque ellos eran nómadas. Después vino a implicar herencia de tierra, pero en este momento era todo solamente de ovejas, ganados y propiedades. O sea, la herencia doble es lo que el padre en ese momento tenía, multiplicado por dos con respecto a sus hermanos. Pero en este momento de la historia todavía no incluía la tierra porque eran nómadas, ¿sí? También implicaba lo que ya comentamos, autoridad familiar, pero no solamente en el sentido civil del término, sino también espiritual. Estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo del pacto que se está formando, así que la autoridad de primogénito, y vuelvo a insistir, no solamente era el que definía los conflictos entre hermanos o los ayudaba a resolver sus diferencias como la autoridad, sino también era el responsable de la situación espiritual de toda la familia. El primogénito debía cuidar el bienestar de toda la familia. Él lideraba a toda la familia en los sacrificios. No cualquiera podía ofrecer sacrificios. El primogénito era el encargado representante de toda la familia cuando se ofrecía el sacrificio a Dios, y era el que tenía que cumplir las funciones religiosas dentro de la casa. Todo lo que implicaba el hacer los altares, elevar a Dios las oraciones, pedir por todos, era la tarea del primogénito cuando el padre no estaba, ¿sí? El padre era el responsable, pero cuando él faltaba, el primogénito ocupaba inmediatamente esa función. Conexión que tiene esto con la promesa divina. Para Abraham, Isaac y Jacob, el primogénito no solo recibía bienes, sino también la continuidad del pacto, o sea, la bendición. Solo en el caso específico de Abraham, Isaac y Jacob es donde coincidieron las dos. Era la primogenitura y la bendición, que ¿qué incluía la bendición? Multiplicación de sus descendientes y que iban a formar parte de la historia de la redención. Es decir, cuando ya tiene Jacob a sus 12 hijos y cada uno de sus hijos tuvo hijos, cada uno de ellos tenía su propio primogénito, o sea, cada tribu ya tenía un primogénito, pero quien llevaba la bendición solamente fue uno de ellos. O sea, hay un momento en que ya hay muchos primogénitos, o pueden haber muchos primogénitos, pero solamente uno es el que lleva la bendición. Entonces, eso es lo que se está aquí enfatizando. En este momento, las dos cosas están en la misma persona, Abraham, Isaac y Jacob, en los tres primeros patriarcas. Pero a partir de Jacob vamos a empezar a ver cómo se divide esto, y la primogenitura se va por un lado y la bendición se va por otro. ¿Qué es la bendición? Ya lo comentamos la vez pasada, pero para hacer la diferencia. Era una declaración solemne de favor y prosperidad que normalmente la hacía el padre, el cual él le confería autoridad, prosperidad y el destino espiritual. Es decir, el padre en la bendición definía cuál era el fin, el destino de esa persona. ¿Recuerdan lo que sucedió con Noé cuando él hace da sus palabras sobre sus tres hijos, y prácticamente lo que estaba diciendo sobre Canaán es el destino de Canaán, cosa que se cumplió después, como lo estamos viendo? Y a uno lo bendijo, a otro lo engrandeció. Entonces, el padre, el patriarca que tenía la bendición, el favor de Dios, cuando daba su bendición a sus hijos, no solamente era un buen deseo, era proféticamente un destino. También incluía un acto profético de destino. Eso solo en el caso de la bendición de quien llevaba la línea del pacto. Por eso era tan importante ver qué va a decir al final de Génesis, por ahí de, no sé si 49 o 50. Vamos a ver cómo Jacob le da una bendición a cada uno de sus 12 hijos. Y es en ese sentido que tenemos que leerla. Es esta bendición del patriarca en donde anuncia anticipadamente, como portador de esta bendición del pacto, el destino de cada uno de los hijos. ¿Sí? Es esta idea profética
tiene esta idea profética, la bendición, porque es el que lleva la línea del pacto. Si no tuviera él la línea del pacto, no podría hacer esto, o no tendría esta fuerza profética como la que la Biblia nos enfatiza que sí la tenían tanto Abraham como Isaac como Jacob. Entonces, solamente para ir identificando las diferencias, ¿no? Este, la bendición afectaba las generaciones, no solamente a la persona y a la familia. La bendición afectaba mucho más adelante, a futuro. ¿Qué tipo de bendiciones habían? Habían bendiciones temporales y habían bendiciones pactuales. O sea, la que se le dio a Esaú es una bendición, porque no tienes alguna bendición para mí, sí, pero es una temporal. No es igual a la bendición que le da Isaac a Jacob, que es una bendición pactual, es espiritual y prácticamente es perpetua. Las otras son digamos, temporales en un sentido de que podría cambiar en un futuro. Aquí es donde va a ser interesante qué va a decir Jacob de todas las tribus, porque a las demás, que no es Judá, les da bendiciones que definen su futuro, pero no significa que eso no pueda ser cambiado posteriormente si la tribu obedece a Dios. Pero en Judá es donde se da una bendición perenne, es una bendición continua, y es por eso que de Judá va a venir Cristo. Bueno, ahí está un poquito estas diferencias, y si todavía quedan un poquito de dudas en cuanto a la diferencia de una de otra, vamos a seguir hablando sobre ellas mucho más, porque prácticamente son el hilo conductor, les repito, el pacto, la primogenitura, la bendición, son los hilos conductores de toda la Biblia hasta el Nuevo Testamento. Aquí eso ya se los había enviado la vez pasada, un cuadro para ir comparando una cosa de la otra, ¿sí? Y ya con lo que comentamos ahorita, yo espero que quede un poquito más claro, pero vamos a seguir hablando sobre el tema. Funciones del primogénito: representar a la familia ante toda la comunidad o ante otras tribus e incluso ante otros pueblos o naciones. Tenía que tomar decisiones importantes cuando el padre estaba ausente, ya sea que el padre todavía viviera y no estaba, o cuando el padre muriera. Tenía responsabilidad económica porque al recibir la doble porción, él tenía que administrar los bienes familiares y velar por la seguridad de sus hermanos. Aquí está un poquito más claro que veamos qué significaba cada uno. Funciones religiosas del primogénito: él tenía que participar, incluso dirigir los sacrificios familiares y los actos de culto como los altares y demás. Y, y en varias ocasiones él tenía que ser mediador de él y de toda la familia, como lo encontramos en varias ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Job, lo vemos a él haciendo un altar, intercediendo por él y por todos sus hijos. Es una tarea que solo, digamos, quien llevaba esta fuerza del primogénito podía hacer, no solo por sus hijos, sino por todos sus hermanos, ¿no? Y obviamente una de las claves era defender a los hermanos menores y guiarlos, sobre todo en conflictos o en decisiones difíciles. Aquí ya podemos retomar que por eso lo que hace Abraham con su sobrino Lot, aunque todavía no aparezca la idea de primogenitura, tiene mucho que ver con esto. Ahí nos los pusieron de manera primaria, que todo esto que hizo Abraham por Lot, que era su sobrino, pero ya con esto nos vamos dando cuenta de que era parte de su tarea como primogénito el vigilar a los más pequeños, incluyendo en este caso hasta sus sobrinos, ¿no? Sobre todo porque el padre de Lot había muerto y Abraham lo había asumido como su hijo, digamos, ¿no? Entonces el primogénito era un jefe legal y protector de toda la familia, y su autoridad normalmente venía por derecho de nacimiento, aunque la primogenitura podía quitarse, podía venderse, dependiendo del comportamiento del hijo. De manera natural le pertenecía al primer hijo nacido, pero ya hemos estado viendo desde el nacimiento de Isaac que no siempre era el primero. Habían ciertos elementos y características que Dios movía, porque bien pudo Dios darle la bendición a Isaac y dejarle la primogenitura a
Ismael. Bien pudo Dios darle la bendición a Jacob y dejarle la primogenitura a Esaú. Sin embargo, aquí vemos que Dios, Él mueve la primogenitura para mostrar que esa tarea de protector, de representante, de guía, Él la va a mover justamente a su soberanía y no darlo por hecho el primer hijo que nazca, no necesariamente. Y lo vamos a ver más notorio en Jacob, porque no es ni el primer hijo, ni el segundo, ni el tercero, sino fue hasta el cuarto que Dios dio la bendición. Entonces, funciones del que llevaba la bendición. Él tenía autoridad espiritual y acuérdense que tiene mucho que ver con el destino de él y de todo el pueblo. Él aseguraba que el pacto continuaba y no se había truncado. Él, esta persona que va a la bendición, aseguraba que lo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob iba a continuar hasta que se cumpliera todo lo que se le había prometido a ellos. También su rol estaba respaldado por Dios, no solo por la ley humana como un poco era la primogenitura. Tenía todo el respaldo divino porque era Dios quien definía y decidía quién iba a continuar con esta bendición. Y incluso podía superar la primogenitura legal en términos de influencia y herencia espiritual. O sea, prácticamente podía ser mayor el que tenía la bendición que el que tenía la primogenitura, porque el que tenía la bendición era la línea del pacto. ¿Sí? Entonces ya vamos teniendo más claridad con todo esto. El resumen, el que llevaba la bendición era el líder espiritual igual que el primogénito, pero la diferencia es que él llevaba la línea del pacto. Él era heredero del pacto hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Así que su autoridad estaba avalada por Dios primeramente porque él fue el que estableció el pacto y no solo por su nacimiento. Entonces yo creo que ya con esto queda bastante más claro esta diferenciación entre primogenitura y bendición. Y la segunda pregunta fue que si podemos ser considerados hoy los creyentes como primogénitos de Dios y en qué sentido. La respuesta rápida en Hebreos 12:23 es que sí, porque incluso ahí se nos menciona que somos la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, como si todos fuéramos primogénitos. Y vuelvo a aclarar, ya con esta idea que hoy comentamos, ya sabemos que no se refiere a que todos seamos el primer hijo nacido, sino a estas bendiciones que recibía el ser primogénito. Dios las ha otorgado por Cristo a todos nosotros. Y es en ese sentido que todos somos primogénitos, todos, perdón, los creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque el verdadero y único primogénito perfecto es Cristo, pero Dios quiso adoptarnos como su hijo porque nos hizo nacer del Espíritu, no de la carne. Y Jesucristo, el primogénito, quiso coheredarnos toda su herencia. Es decir, esa doble porción que él recibió como primogénito, él quiso compartir esa herencia con todos los que crean en él. Y es en ese sentido que nosotros formamos parte de esta primogenitura de Cristo. No somos el primogénito en el sentido estricto de como Cristo es en la realidad, pero participamos de la primogenitura. Entonces, todos los creyentes compartimos la dignidad y la herencia del único y perfecto primogénito que es Jesucristo, y en él nosotros también tenemos todas las bendiciones de la primogenitura. ¿A qué bendiciones se refiere la Biblia que se nos conceden por medio de Cristo a todos los creyentes justamente por la primogenitura? Y volvemos, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento va a hablar de bendiciones temporales, materiales, corporales, terrenales, en el Nuevo Testamento va a indicar que solo eran una sombra de todas las bendiciones eternas y perfectas que hay en Cristo. Es decir, primero, la herencia de tierra que hablaba el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se habla de la herencia eterna. Sí hay una herencia, pero es una herencia eterna.
el acceso a Dios directo que tenía el primogénito y el que llevaba la bendición, ahora en un cerrar de ojos, en una oración, tenemos acceso directo al Padre Celestial, no porque lo merezcamos, sino porque en Cristo Él nos dio ese acceso y podemos en una sola oración estar en el trono ante el trono de Dios y eso solo puede hacerlo. Volvemos a recordar, solo el primogénito podía hacer el altar, solo los sacerdotes podían entrar al templo. Es en ese sentido que el creyente en Cristo, con cerrar la puerta de su aposento y invocar a Dios, ya está delante de su trono porque tiene este acceso espiritual a Dios, que es lo que se prometía en el Antiguo Testamento de manera temporal y, digamos física, con altares y con tabernáculos y con templos. En el Nuevo Testamento es espiritual y es por el Espíritu de manera inmediata y directa. Luego, tenemos autoridad también espiritual junto con él. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? El creyente en Cristo ha recibido el poder del Espíritu y de esa manera tiene ese poder que nadie más tiene para poder vencer al gran enemigo o los grandes enemigos del creyente y de la humanidad, que son el pecado, el diablo y el mundo. Entonces, hay una autoridad que no es nuestra, nos fue dada como parte de la herencia del primogénito y es el Espíritu. El don del Espíritu nos fue dado para tener un poder, una autoridad que nadie más tiene sino solo los creyentes en Cristo. Pero también tenemos una nueva identidad como hijos, ya no somos bastardos, no, somos verdaderos hijos, no somos nacidos de carne y sangre, sino del Espíritu y del agua, dice Juan. Entonces nosotros tenemos una nueva identidad, aunque sigamos con nuestro mismo nombre y nuestros mismos apellidos, ese nombre y esos apellidos son terrenales, tenemos un nuevo nombre y nuevos apellidos celestiales que nos hacen ser partícipes, digamos, de la familia de Dios, no como hijos al estilo de Jesucristo, que es el unigénito, pero sí como hijos adoptivos, dice Pablo, y con todos los derechos de un hijo adoptivo. Entonces, esa es la herencia, esa es la bendición que ha recibido el creyente por ser parte de Cristo, el primogénito, y están a tono perfectamente con todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento, solo que en el ámbito espiritual y eterno. Y entonces la aplicación, digamos, que podríamos tomar es que vivimos nosotros hoy temporalmente, pero con la esperanza de lo eterno, sabiendo que ya somos herederos y un día heredaremos todo eso que se nos prometió. Por lo tanto, en tanto estamos aquí, tenemos que vivir con responsabilidad, sabiéndonos en esta tarea de primogénitos que tenemos que ser como sacerdotes para interceder por otros, pero también tenemos una misión como enviados que tenemos que vencer en este mundo a los enemigos, pero también cuidar a los más pequeños. Todo esto es lo que implica hoy vivir como primogénito aquí en el mundo, en tanto viene nuestra herencia completa y total. Ya hemos recibido anticipos de esas bendiciones, dice la Biblia, pero nos falta la herencia total y completa en el reino, en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Pero no significa que todavía, hasta que estemos allá, empezaremos percibir las bendiciones y herencia, sino ya se nos dio las primicias, que es el Espíritu, ya se nos adelantaron las bendiciones para que podamos en esta tierra vivir como los hijos de Dios, como sus primogénitos, con todas las responsabilidades que esto implica. Aquí les puse más datos acerca de todas las veces que se menciona en el Nuevo Testamento de que Cristo es el primogénito y eh, en qué momento Jesús recibe la bendición. Si bien la Biblia menciona que eres el primogénito, es el primogénito de María, es el primogénito del Padre, primogénito de los muertos, primogénito, se le menciona un montón de primogenituras a Jesús en el Nuevo Testamento. Pero ¿en qué momento recibe la bendición del Padre? Y aquí es donde viene. Acuérdense que
La bendición de Abraham no era de Abraham, era de Dios a Abraham y Abraham la fue transmitiendo. Es ese momento en el bautismo cuando dice, imagínense a Abraham bendiciendo a Isaac, este es mi hijo y tal y tal. Aquí vemos este cumplimiento perfecto de Dios dando la bendición al primogénito, diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero también sucedió en la transfiguración. Volvió Dios a decirle, este es mi hijo amado, a él oíd, cuando estaba entre Moisés y Elías. Entonces, vemos aquí estos casos en que el Padre eh, bendice directamente al Hijo y los apóstoles son testigos, oyen la voz y se dan cuenta de que Él es el que lleva la bendición y la primogenitura. Él es el cumplimiento de todo el pacto y Él es el que lleva justamente la responsabilidad del primogénito. Entonces, eh, vean aquí que a lo mejor leemos rápidamente estas narraciones del bautismo y la transfiguración y quizá no nos habíamos percatado de que ahí estuvo ese momento de la bendición del Padre a su Hijo como el cumplimiento perfecto, total, de toda la bendición que venía recorriendo por todo el Antiguo Testamento. Entonces, el punto crítico es que es en Jesús que convergen ambas. Él es el primogénito universal y Él es el bendito del Padre. Así que, así como en tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, que en una sola persona convergían las dos, aquí se vuelve a repetir después de muchísimos años, pero de manera total y completa. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob, en donde en ambos convergía la primogenitura y la bendición, eran una sombra de que un día volvería a suceder eso, pero de manera plena y perfecta. Entonces en Jesús coinciden la primogenitura y la bendición y de él se derraman a todo su pueblo. Ahora sí, en el cumplimiento perfecto. Aquí hay varios datos que también podrían, pero vamos a entrar a la otra pregunta. ¿Es legítimo hacer votos a Dios? Y la respuesta es sí, ya lo habíamos comentado la vez pasada. Aquí les menciono eh, varias formas en que se hacían votos. Hay dos tipos, el voto y el juramento. El voto es cuando alguien le promete algo a Dios que es como condicional, que si sucede algo, Él cumplirá y hará tal o cual cosa, como lo que hizo Jacob y como vemos varios referentes. Pero como comentamos, el voto Dios no lo pide, no es obligatorio, es voluntario, pero si se hace, hay que cumplirlo, porque es delante de Jehová. El juramento tiene más la idea de confirmar que lo que estás diciendo, Dios es testigo y que lo que estás diciendo es verdad. Entonces el juramento se utilizaba en los juicios para que la persona solita expresara. Y si lo que estaba diciendo es mentira, esa persona quedaba expuesta al castigo divino por haber usado a Dios de manera banal, de manera incorrecta. Y entonces es por esto que los juramentos eran altamente peligrosos. Jesús incluso ya no recomienda que lo hagamos, sino solo dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Ahorita vamos a explicar el por qué Jesús pareciera ser que ya no quiere que continúe esta práctica. Sin embargo, Pablo hizo votos y vamos a ver que esto, o sea, eh, en la actualidad, por ejemplo, en un juicio en México no necesitas juramentar sobre nada, pero en otros países sí tienes que juramentar sobre la Biblia. Este juramento, si es falso, aun cuando te descubran en la mentira y aun cuando sea perjurio y le den categorías humanas, lo más grave es lo espiritual, porque usaron algo divino para su propia conveniencia. Y esto es delicadísimo. En México no se estila solamente sobre la Constitución, pero vean que no es la misma dimensión juramentar
con respecto a Dios o la Biblia que juramentar con respecto a cualquier otra cosa humana, ¿no? Por esto es que Jesús sugiere que no juréis, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, que tú sí sea sí y tú no sea no, porque lo que es más de esto de mal procede. Luego termina diciendo Santiago. Es decir, en Cristo nosotros ya estamos asegurados con Dios. Dios juró en Cristo cumplir todas sus promesas de tal manera que no hay manera que podamos ser cortados de esta unión. No hay posibilidad. Así que, como creyentes, ni necesitamos hacer votos como para que Dios nos conceda algo porque nos ha concedido en Cristo todo lo mejor que puede haber. Necesitamos juramentar y usar a Dios para nuestro juramento, porque debemos, como testimonio cristiano, asegurarle a todos que cuando un creyente dice sí, debe ser sí y no está jugando. Entonces, más bien Jesús nos revierte esta idea del Antiguo Testamento porque la gente no crea en ti y te afianza a que mantengas con firmeza tu palabra para que no te vean como alguien de doble ánimo o hipócrita, sino que más bien Jesús lo que está diciendo es, todas tus palabras como hijo de Dios deben de hacerse sabiendo que estás delante de Dios. No necesitas hacer un juramento, ya estás delante de Dios. Ten cuidado de cada palabra que digas, que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero en el sentido de los juramentos, vemos que eso sí no continúan, no vemos casos en el Nuevo Testamento, pero en los votos, por ejemplo, sí encontramos a Pablo haciendo votos y por eso se rapó y demás. Es decir, esta idea de comprometerse con Dios a algo, por ejemplo, hay diferentes tipos de votos, votos personales, hay votos nacionales. En cierta época, un país, todo el país hacía voto acerca de, no sé, alguna situación que venía sobre el país, algún problema, alguna pandemia, y pedían a Dios y clamaban para que Dios, estoy hablando de la Edad Media, de la tiempo de la Reforma, hacían voto todo el país para que Dios quitara la pandemia, Dios la quitaba y el país entero cumplía sus votos. O sea, eh, ¿qué podemos concluir de esto? No se nos piden, pero si los hacemos los votos, no dudes nunca en cumplirlos. Dios no necesita que te comprometas con él a nada porque él ya te dio todo en Cristo. Pero si por alguna situación especial quieres tú hacer un voto, no dudes, no, aún sea a costa de tu propia vida, cúmplelo, porque es algo serio y delicado delante de Dios. Creo que este es un tema que no siempre se nos aclara y por eso a veces cometemos graves errores por ignorancia, por negligencia y quizás de manera apresurada o de manera, podemos decir, como irresponsable. Hemos hecho votos de varios tipos y hoy nos encontramos con que no los cumplimos. Y entonces solo recordar que esto sí es algo delicado delante de Dios. No es cualquier cosa como, pues hoy no, se puede hacer votos de todo tipo y resultar que no era tan cierto, ¿no? Entonces, no quiero entrar en detalles, me estoy refiriendo específicamente, por ejemplo, al voto matrimonial. Es un voto delante de Dios, pero hoy está tan corrompido que cualquiera, pues los que nos divorciamos, los que nos volvemos a casar, como que si no fuera importante, pero, pero ya cuando leemos y analizamos, vemos que delante de Dios era algo serio, era algo, lo pusimos a Él de testigo en medio. Entonces, pues ya a la distancia, pues no nos queda más que pedir con sinceridad perdón a Dios por haber actuado a la ligera, por haber actuado irresponsablemente, sabiendo que Él, si es sincero nuestro arrepentimiento, Él nos perdona en Cristo, pero,
pero a partir de ahora que estamos entendiendo con más detalle esto, entonces tener mucho cuidado de cualquier voto que hagamos delante de Dios. Y el último tema, que era el de eh, pueden las mujeres ser nombradas para los oficios ordinarios de la iglesia, pastora, anciana de iglesia o diaconisa. La vez pasada yo les comenté algo así rápido, que de repente estamos cometiendo muchos errores en este esquema de que solo sean hombres y entonces se elige a cualquiera más por ser hombre, o ser inclusivos y ponemos mujeres y también se elige nada más para que esté parejo, igual, igual. Pues yo aquí les comentaba yo, primero, vamos a partir para poder, digamos, llegar a un punto pues no de acuerdo, pero sino un piso seguro. Recordar que en la Biblia hay al menos tres órdenes de doctrinas. Las doctrinas de primer orden son las doctrinas que son el núcleo duro de la fe cristiana y esas no se pueden mover, ni quitar, ni alterar, ni nada por el estilo. Son doctrinas del núcleo duro como Cristo es Dios y hombre, la justificación, Dios se manifestó en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No importa que no le llamemos Trinidad o sí porque la palabra no es bíblica, pero sí entender que son puntos claves. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia tenemos que estar claros en que no son la misma persona, porque nunca se nos dice que el Padre murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo. Por ejemplo, yo he escuchado de repente oraciones que dicen, Padre, te damos gracias porque tú te hiciste hombre. No, el que se hizo hombre fue el Hijo. Entonces, tener bien claro lo que es, aunque no le querramos llamar doctrina de la Trinidad porque no, la palabra no es bíblica, o sí, como querramos, pero sí tener claro que es un Dios, un único Dios que se nos mostró en tres personas y cada una tiene una función dentro del plan de redención. El que se hizo hombre fue el Hijo, el que vivió entre nosotros fue el Hijo, y el Hijo terminó su tarea y está sentado a la derecha del Padre, y el que enviaron después ambos, el Padre y el Hijo, fue al Espíritu, y Él es el que camina hoy con nosotros para guiarnos de nuevo hacia el Hijo y el Padre. Entonces, esta claridad está en el núcleo duro. El tema de los oficios, si son hombres o mujeres, no está en el núcleo duro de la fe cristiana. Es decir, cuando el núcleo duro no lo tenemos claro, lo que está de por medio es el Evangelio. Voy a mencionar de otra manera. Cuando hablamos de doctrinas de primer orden, si no las crees, está en riesgo tu salvación. En cambio, las doctrinas de segundo orden no definen tu salvación. Son muy importantes, pero no definen tu salvación. Ahí, ¿cuáles son las doctrinas de segundo orden? ¿Qué definen las doctrinas de segundo orden? Tu denominación. Es por esto que hay tantas, porque son importantes las doctrinas de segundo orden y entonces, porque son importantes, pues prefiero ser presbiteriano o prefiero ser bautista, porque para mí es muy importante lo del bautismo, no, porque para mí es muy importante lo de esto, porque para mí, entonces ahí es donde se definen las denominaciones. Es decir, para esa denominación no es de primer orden el tema, pero sí es muy importante a tal grado que prefirieron formar otro grupo y si soy de ese grupo, hay que respetarlo. En esa ámbito se encuentra la ordenación de oficiales de la iglesia, doctrinas de segundo orden. No están en el núcleo duro de la fe, pero al ser de segundo orden son tan importantes que yo no puedo estar en una iglesia que no concuerde con lo que yo creo acerca de ese tema, pero el hecho de que haya otras iglesias que crean diferente o incluso contrario, no significa que no sean verdaderos creyentes y cristianos. O sea, las doctrinas de segundo orden nos definen cómo vamos a caminar aquí en la tierra en tanto Cristo llega, pero sin afectar para nada el núcleo duro de la fe. Es decir, las doctrinas de segundo orden define la iglesia en la que decidimos vincularnos mientras estamos aquí en la tierra. Y las doctrinas de tercer orden son esas doctrinas que son importantes, pero no determinan ni el núcleo duro, ni determinan la denominación y pueden estar en cualquiera de ellas. Por ejemplo, eh,
si eres milianista, si eres amilenialista, si eres dispensacionalista, que tú puedes creer en el núcleo duro de la fe, tú puedes tener tus doctrinas de segundo orden en la iglesia donde te congregas bien claras, pero no crees no sé, en el rapto. Lo mismo, crees en el núcleo duro de la fe, que en la doctrina de segundo orden estás en la misma iglesia que el anterior, pero tú sí crees en el rapto. Bueno, las doctrinas de tercer orden permiten que podamos convivir en una misma denominación, sabiendo que somos los dos hijos de Dios, y aunque continuemos toda la vida analizando quién tiene razón, no nos hace no ser ni cristianos ni de la denominación de la que estemos. O sea, podemos estar juntos aunque pensemos diferente, y un día sabremos con claridad quién de los dos tenía razón, o los dos, pero no veíamos más allá. Entonces sí es importante ver esto. Aquí les puse una lista más o menos de las doctrinas de primer orden. eh, Están aquí las de segundo orden, donde aquí está el gobierno de la iglesia, qué tipo es, si episcopal, si presbiteriano, si congregacional, es de segundo orden, pero son tan importantes que hasta definen la denominación. El bautismo, si es infantil o si debe ser de creyentes, también es de segundo orden, pero son tan importantes que definen las denominaciones. La cena del Señor, cómo se entiende y cómo se va a realizar, también son de segundo orden, pero definen denominaciones. El rol de las mujeres en el ministerio son doctrinas de segundo orden que definen la denominación, y yo no tengo por qué ver a los que sí aceptan a mujeres como no creyentes, porque yo en mi doctrina de segundo orden tengo que no, como ellos tampoco a mí, porque yo sí. Otra cosa es qué elementos del culto, ¿no? Cuáles deben de ir y cuáles no, también son doctrinas de segundo orden. Y en doctrinas de tercer orden, la escatología, ¿qué creemos de lo que va a pasar? Eh, ¿Qué tan frecuente tomas la cena del Señor? Unos piensan que mensual, otros piensan que anual, otros piensan que cada domingo. ¿Qué se usa en la cena? Que si vino, que si jugo. La creación fue en 6 días literales o fueron 6 etapas. Esas son de tercer orden. Es interesante analizar, debatir, pero no pelearnos por eso, porque son de tercer orden. Que si los hijos de Dios en Génesis, que si eran ángeles, que si eran los hijos de los hombres de acá, que si de Abel, que si de Caín, son ideas o doctrinas de tercer orden. Podemos convivir, aunque en una misma denominación pensemos lo contrario, que si quién fue el autor de Hebreos, que si cuál es el aguijón de la carne de Pablo, el estilo de música de los instrumentos de adoración en la iglesia, que si se debe celebrar Navidad o no, o Semana Santa o no, o Adviento. Son doctrinas de tercer orden que no deberían dividirnos, y ahí sí va a requerir de la sabiduría de los dirigentes de la iglesia para saber en qué términos deciden que la iglesia debe de irse en estas doctrinas de tercer orden, ¿no? Pero respetar los que piensen